¿Cómo están, gente? Yo espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de Babylon, una de las películas más esperadas, más que por el público normal de a pie, sobre todo muy esperada por el público cinéfilo y sobre todo por el público que trabaja dentro de la industria cinematográfica, más específicamente de Hollywood, que por un lado muy esperada, pero por otro lado algunos también al contrario, no esperaban o no querían que saliera. Pero bueno, ya de ese chismecito hablamos más adelante, porque pues vamos a hablar de Babylon, así que si les interesa, quédense viendo este video. Y sí, gente, como les digo, hoy vamos a hablar de la, si no me equivoco, cuarta película del afamado director Damien Chazelle, a quien podemos recordar, bueno, por Whiplash, por La La Land, por A First Man. Es uno de los directores contemporáneos más respetados de la industria y en este caso ha decidido hacer una película autorreferencial, que ya había hecho algo parecido en La La Land. Sabemos que es un director que sobre todo adora los musicales, tiene como película favorita, y eso se nota, a Singing in the Rain. Habíamos visto estas referencias en La La Land, pero bueno, aquí ya se va completamente, se desborda con su amor y su pasión hacia el cine. Por eso es que muchos críticos han denominado esta como una carta de amor al cine. Yo digo que ya tenemos que dejar esa frase, por favor, basta, somos adultos. Pero bueno, ¿de qué se trata Babylon? Babylon sigue la historia de tres personajes principales. Bueno, cuatro si tomamos en cuenta al cine mismo, pero todavía no nos vamos a poner tan mamadores, espérenme tantito. Primero vamos a mencionar a Manny Torres, quien es interpretado por Diego Calva, un joven actor mexicano que, si no me equivoco, es su debut en la industria o en el cine de Hollywood. Y bueno, interpreta, te digo, a Manny, un inmigrante también mexicano que se está abriendo las puertas en la industria del cine norteamericano, y lo hace muy bien porque tiene claras actitudes y aptitudes para ser productor. Entonces muchos otros productores le ven ese colmillo, le dan las oportunidades y no les queda mal. Entonces al poco tiempo va subiendo, va aumentando en su rango en esta industria, y gracias a esto mismo conoce a Nellie Leroy, quien es interpretada por Margot Robbie. Ella es una joven actriz que también se está abriendo paso en la industria de Hollywood, y bueno, ella se caracteriza no solamente porque es una gran actriz que tiene claras habilidades para la actuación frente a cámara, sobre todo en el cine mudo. Y bueno, también tiene una personalidad muy clara, es muy impulsiva, muy extrovertida, decidida también. Lo que sea que se propone lo hace sin preguntarle a absolutamente nadie. Y bueno, estos dos personajes, como son muy buenos en lo que hacen, crecen también como la espuma dentro de la industria de Hollywood. Pero en contraste seguimos también a Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt, quien ya es no solamente un actor consolidado dentro de la industria, sino que es el gran actor de la industria. Es una de estas grandes estrellas de pues el cine de los años 20, y que se encuentra en la plenitud de su carrera, en la plenitud de su fama. Entonces, a diferencia de los otros dos que los vemos ascender, a él lo vemos ya en la cima, y lo que está en la cima pues evidentemente solo puede bajar. De todos modos, estos tres personajes se ven siempre determinados por el cuarto personaje que les comentaba, que es el cine mismo, y es que esta es una película autorreferencial, es decir, que habla de la industria, más específicamente de Hollywood, y todavía más específicamente del Hollywood de los años 20, donde todavía no había un cine a color, donde todavía no había un cine sonoro, pero estaba en el auge de las figuras, de las estrellas, del dinero y pues de la nula moralidad, de los nulos impedimentos sociales, culturales, políticos, etc. Es decir, donde el cine estaba floreciendo con total plenitud. Y es que así como estos tres personajes crecen con el cuarto, que es el cine, también mutan o se ven obligados a hacerlo o morir, ya que el cine mismo está constantemente mutando. Entonces también vemos el paso del cine mudo a el cine sonoro, a el cine color, y cómo eso condiciona a sus propias estrellas o a los propios trabajadores de la industria, y es más, hasta a al propio contexto y entorno sociocultural y político que lo acompaña.
Damien Chazelle es un director que se ha caracterizado desde sus primeras películas por tener un estilo muy característico, muy perfeccionista en su puesta en cámara, pero también sobre todo en el ritmo. Suele ser muy vertiginoso, suele ser muy trepidante. Esto lo vemos desde Whiplash, sobre todo ahí, pero muchísimo más en esta película. Babylon en ese sentido tiene un ritmo bastante trepidante. Desde que inicia la película no hay segundo en el cual te deje respirar por un momento. Todo el tiempo están pasando cosas, pero tampoco, y esto es algo que le aplaudo, no llega a sentirse plana. Es decir, a veces una película en la cual todo el tiempo están pasando cosas y hay un bombardeo de escenas, de imágenes, de estímulos, también suele cansar al espectador, y en este caso no me parece que suceda, y entonces eso también requiere de una pericia, pero bueno, no nos sorprende porque sabemos de las aptitudes de este director. Y es que, bueno, les digo, en Babylon inicia todo en una fiesta muy alocada, muy delirante, en donde está pasando todo tipo de cosas. Hay gente teniendo sexo, drogándose, tomando, todas las cosas que se supone que no puedo mencionar si no quiero que este video se desmonetice, pero bueno, todo eso pasa desde los primeros minutos, un poco para decirnos a nosotros como los espectadores: hey, aquí no se vayan a poner demasiado mamadores. Yo lo que quiero con esta película es divertirme, y es, ahora sí que como diría, ahí sí, un verdadero mamador del cine, hacer una carta de amor a este séptimo arte. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho, les digo, esta es una de esas películas que metafóricamente te tienes que poner el cinturón porque inicia con todo. Y bueno, inicia mostrándote a este Hollywood de los años 20, a estas fiestas del Hollywood de los años 20, sobre todo pues despojado de cualquier tipo de restricción moral. Y bueno, también hasta cierto punto en las tomas que elige mostrarte también te dice: no te tomes demasiado en serio esta película. Y es que por momentos, sobre todo en la primera hora, o quizá la primera hora y media, nos muestra una película que raya en la hipérbole, que nos muestra una película en un tono hiperbólico, es decir, que lo exagera todo al 100%. Nada de lo que vas a ver ahí tiene un nivel de realismo muy exacto, sino que todo, te digo, se lleva a la exageración, casi rayando a el absurdismo, que por ejemplo un exponente de esto son los Monty Python, ya hablamos de ellos, y hay hasta referencias a películas o a sketches de ellos. Por ejemplo, esta escena en donde Margot Robbie vomita en la fiesta. Entonces, en ese sentido son claras las intenciones de esta película de no tomarse demasiado en serio. Se distancia en ese sentido de ser una película pues históricamente correcta, en donde lo que se busca es, por ejemplo, yo al principio pensaba llamar esta reseña como, sobre todo haciendo referencia a estos mamadores de que dicen: es una carta de amor al cine. Yo le voy a poner: no es una carta de amor al cine, es un ensayo, porque desde el inicio pues también hay muchas conversaciones de los personajes que, bueno, también sirven como esto, como un ensayo sobre el propio cine, como una conversación de qué es lo que estaba pasando en ese momento, y luego también uno une los paralelismos con lo que está pasando con el cine ahora. Pero te digo, tampoco es algo tan profundo, y esto lo sabe el director, y por eso es que desde un principio, o sea, prácticamente su primera escena es de una mujer orinándole en la cara a un tipo, ¿sabes? Sin embargo, sí creo que aún con este disclaimer, viniendo de uno de los directores más respetados de la industria, y además un director cinéfilo que conoce un montón de cine, la verdad es que me quedan cortas estas preguntas, estos debates, estas metanarrativas sobre el cine, porque pues creo que se quedan en una cierta superficialidad. No es algo que no podamos ver en algún podcast sobre cine, no son cuestionamientos demasiado sofisticados o demasiado profundos para lo que creo que este director pudiera dar. Y ese es mi principal problema con esta película, aunque no estoy seguro si es con la película
o con la manera en que se ha vendido o la manera en que se ha recibido esta película, ¿sabes? Como te digo, esta idea de es una carta de amor al cine, es un ensayo sobre cine. Creo que es más superficial que eso, pero no por ello deja de ser entretenida, divertida, delirante y además muy disfrutable para la gente que hicimos o queremos llegar a hacer cine. Esto sin romantizar el cine ni de esos tiempos ni los de ahora, es decir, sí hay un fuerte componente de crítica a la industria misma y esto se nota en, bueno, también las propias críticas, las propias acciones que se han llevado por parte de la industria de Hollywood para que esta película no se realice, no vea la luz, incluso el hecho de que haya fracasado, siendo que pues realmente tiene muchas cosas para no haber fracasado, como estar protagonizada por Brad Pitt, por Margot Robbie, pues tener todas estas escenas muy morbosas y aún así que haya fracasado en Estados Unidos, porque creo que en su primera semana ni siquiera se recaudó lo que su inversión inicial, pues. Entonces por ahí creo que sí hay una cosa de que cayó gorda a ciertos aspectos o en ciertos lugares de la industria de cine de Hollywood. Pero te digo, no deja de ser interesante ver el paso y el crecimiento de esta industria, sobre todo porque también a la vez vemos el cambio que hay en el contexto sociocultural. Luego, a veces pensamos que antes teníamos como una especie de cerrazón moral en donde no se podía filmar nada, no se podía proyectar nada que no estuviera pues cercano a las buenas costumbres, ya sabes, conservadoras de la iglesia, etcétera, pero luego te das cuenta que tampoco es así, o sea que realmente el cine inició totalmente libre, incluso con muchas depravaciones morales, pero que con el paso del tiempo, con la llegada de las regulaciones, de las restricciones y sobre todo con el cambio de mentalidad de una sociedad que se empezó a hacer muchísimo más conservadora, también el cine se empezó a hacer más conservadora y en ese sentido también las figuras que iniciaron con un cine totalmente delirante pues también se tuvieron que ir adaptando a comportarse un poco más o comportarse, entendiéndose comportarse como pues aparentar ser algo que no se es y por lo oscurito, ahora sí que por debajo, por detrás de la puerta hacer y deshacer todo lo que se les antoje, pero que nadie te vea, ¿sabes? Y bueno, me parece interesante porque creo que justamente ahora estamos viviendo una temporada de cerrazón de la moral, en ese sentido como que siento al cine, sobre todo al cine comercial, obviamente, lo siento muy persinado, ¿sabes? Siento que tenemos un cine y una industria en general que se nota con miedo de ser cancelada, con miedo de todo esto que pasó con el Me Too, que obviamente no me estoy refiriendo a que esas son cosas que esté mal que hayan existido, que bien que salió el Me Too y que bien que todas estas consecuencias hayan derivado de pues los abusos de poder que se tenían en la misma industria, pero creo que a raíz de esto también hay una especie de miedo, como una especie de paranoia dentro de la industria que nos hacen recordar a ese momento que nos presenta la película, en donde, bueno, todo mundo tenía que aparentar ser muy moralmente correcto para que no perdiera pues su lugar, su trabajo dentro de la industria. En cuanto a la puesta en cámara, ¿qué les puedo decir? Estamos hablando de Damien Chazelle, un director que se caracteriza por hacer ver bonito hasta lo que no. Entonces esta es una película en donde la mayoría de sus escenas pues son estéticamente hermosas y sobre todo hablando de cine es muy conmovedor la manera en que él ve el cine y cómo te lo transmite al espectador. Hay ciertos momentos meta en donde te sientes pues justamente con esta emoción de estar en un teatro por la primera vez y entonces ves al personaje viviendo esto, pero a la vez te ves a ti mismo viviéndolo en ese momento y es muy bello. Realmente para la gente que le gusta el cine es una película muy bella, muy disfrutable.
pero les digo, en ciertos momentos también la siento hasta cierto punto superficial, porque llega a caer en ciertos lugares comunes, como es el caso de una de las escenas de Margot Robbie, en donde hace todo prácticamente bien en cuestión de actuación, y luego le preguntan, ¿y cómo le haces? Y dice, pues solo me acuerdo de mi familia. Entonces entiendo que es un chiste, pero siento que es un chiste que cae en el lugar común de lo que la gente piensa que es la actuación, y eso mismo pasa pues en otros aspectos de la industria y de diferentes departamentos del quehacer cinematográfico, aunque también hay otros momentos en donde es más claro que te está hablando de una farsa, que te está hablando de un tono absurdo, y pues que son bastante disfrutables porque son momentos cómicos hilarantes que todo el público dentro de las salas estaba carcajeando. Por ejemplo, en la escena del sonidista, no les voy a dar spoilers, pero pues ya sabrán a qué me refiero. Y ahora, en cuanto a las actuaciones, creo que quien se lleva la película definitivamente es Margot Robbie, lo hace fenomenal. También Brad Pitt, aunque su papel es un poco menor, pero tiene unas escenas muy buenas. Rescato muchísimo en la cual, ya casi al final, en la cual discute con su esposa. Creo que es uno de los diálogos que se tienen, de estos metadiálogos que te digo que hablan sobre el propio cine, uno de estos más interesantes, junto con otro suyo que hay al principio, en donde se queja del rumbo que se le está dando a la industria, y entonces eso lo conectas con lo que está pasando ahora. Y bueno, de eso hablamos un poquito más tarde, porque también quiero hablarles de Diego Calva. Este es un actor mexicano que yo lo recuerdo por su debut en el cine mexicano con Te Prometo Anarquía, una película en donde interpretaba a un joven homosexual que se dedicaba a vender sangre en los rincones más escondidos de la Ciudad de México. Es una película muy buena que les recomiendo, y bueno, me causó mucha sorpresa de repente verlo ya ahora sí que no solo en las grandes ligas, sino en las súper grandes ligas. Y a ver, la verdad es que me gustó al principio. Sí me estaba comiendo un poco mis palabras, porque tengo que admitir que no es mi actor favorito mexicano. No fue mi favorito en la película que les comenté, y entonces iba con mis reservas, pero luego me comí mis palabras porque hizo un buen papel en su personaje de Manny Torres, ¿sabes? Como muy contenido, como esta sensación de el migrante que obviamente siente y tiene emociones y quiere manifestarlas, pero tiene miedo de hacerlo, porque luego si lo hace pues se va a enfrentar a la discriminación, a la migra, todo esto, y creo que lo manifiesta muy bien. Pero donde no me gustó tanto, curiosamente, es en las partes donde hablaba español. Tengo que admitir que no soy muy bueno en inglés, entonces no sé diferenciar esto en su personaje hablando en inglés o el resto de personajes hablando en inglés, pero en español lo noté, y me refiero al hecho de que cuando hablaba en español, sobre todo cuando estaba alterado y decía pues groserías o todo esto, que estaba enojado, siento que se le salía un español muy actual, un español muy de la Ciudad de México actual, no un español que pues tendría una persona de los años 20, que además vive en Estados Unidos y que además empezó a vivir ahí a los 12 años, ¿sabes? Yo siento que ya cuando eran los acontecimientos de la película, que tendría como unos 30 y tantos, ya no es como que hables tanto el español, no que no lo sepas, pero no lo hablas, y sobre todo en un contexto en donde nadie más lo habla. Y entonces hay escenas, sobre todo donde él está alterado, en las cuales, por ejemplo, les empieza a hablar a los otros personajes en español, y no en un sentido de me voy a desahogar para que no me escuchen, sino cuando se está tratando de comunicar y lo hace en español, y entonces te quedas como que... Fuera de eso, me parece una película divertidísima, importante de ver, sobre todo porque así como de algún modo esta película te está hablando de el inicio de un tipo de cine que era el cine de los años 20, cuando ya sus figuras empiezan a ser irrelevantes, cuando empiezan a ser reemplazables, y ven también el ocaso de sus carreras, tanto actores, actrices, cineastas, ven como la llegada de un nuevo cine con nuevas tecnologías a su vez desplaza los talentos que ellos y ellas tenían. Siento que a la vez es una referencia a lo que
está pasando ahora en el cine mismo, porque tiene un formato muy parecido a el tipo de películas de los 70s, es decir, de el cine que hacían figuras que ahora mismo desgraciadamente pues también se encuentran un poco en el ocaso de sus carreras, un poco mirando hacia atrás con nostalgia. Me refiero al cine pues de Scorsese, de Brian De Palma, de Francis Ford Coppola, etcétera. Tiene esta estructura en el sentido de que es una película, para empezar, que dura 3 horas, que está dividida en actos y que cada uno de los actos explora a nuestros personajes en diferentes etapas de su vida. Este es un formato de cine que a mí me gusta mucho, pudiera decir incluso que es mi favorito, y en ese sentido lo disfruté muchísimo. Y pues me gusta mucho esta narrativa de estamos criticando o estamos explorando el inicio, desarrollo y desenlace del cine de un momento como referencia al inicio, desarrollo y desenlace de el cine de nuestros tiempos, porque ahora también vemos, como te digo, estas figuras. Vamos a poner el ejemplo de Scorsese, ven románticamente al cine del pasado un poco, pues no te voy a decir asustados, pero sí un poco preocupados por el cine que viene, que es este cine de espectáculos, cine de superhéroes, y cómo está desplazando no solamente a sus figuras, que muchas de ellas están huyendo más bien a las plataformas, a la televisión, etcétera, porque en el cine pues más bien ya se está buscando otro tipo de experiencias. Y nada, pues si ya la vieron, cuéntenme aquí abajo qué es lo que opinan. Ya saben que me interesa conocer mucho su opinión, y si me quieren ayudar un poco más, pues compartan este video a través de sus redes sociales, denle like si es que les ha gustado, y bueno, suscríbanse si es que no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue una notificación cuando yo suba un nuevo video, y nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao!